Hola, yo soy Fernanda Y yo soy Jocelyn. y esto es Espacio Semich. Bueno, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Bueno, vinieron nuestros amigos de UDG Space y nos enseñaron a hacer cohetes de agua. ¿Qué te parece si vamos a verlo? Vamos a verlo. Hola, yo soy Jorge Guerrero, soy estudiante de Sistemas Informáticos y soy parte de UDG Space en el equipo de cohetería. Bueno, yo soy Enrique Castellanos, estudiante de la Ingeniería Mecánica Eléctrica, también por parte de UDG. Venimos a impartir un taller de hidrocohetes, el cual consistía o el objetivo era que los estudiantes pudieran hacer un cohete impulsado por agua y aire a presión a base de materiales reciclados para que pues aprendieran un poquito más acerca del funcionamiento de los cohetes. Bueno, primero que nada aprendieron respecto a las partes esenciales de un cohete, que viene siendo como tal el motor, fuselaje completo y los principios físicos que utilizan en su funcionamiento de propulsión. También los estudiantes estuvieron haciendo lanzamientos en 3 categorías diferentes, la cual fue libre como tal, y pues pudimos ver lo alto que llegaron los cohetes de los alumnos. Hay que recalcar que estos fueron hechos desde material reciclado por ellos mismos y ellos mismos los lanzaron, ¿no? Incluso creo que uno llegó incluso a como a 25 o 30 metros de altura, entonces sí tuvo muy buen resultado. El objetivo principal del curso o del taller fue específicamente que conocieran un poco más acerca de los cohetes, su principio de funcionamiento, el por qué vuela un cohete, el por qué no lleva otras partes, por qué no lleva menos partes, la proporción que por ejemplo debe de llevar de agua, la aviónica, etc. Entonces, para que los de nanotecnología vieran un poco más esa parte, porque pues nanotecnología es muy pequeño y los cohetes pues son un poco a mayor escala. Hemos sido partícipes en cohetería experimental, en competencias como lo viene siendo en MICE y lo que viene siendo Latin American Space Challenge. Próximamente también será el Spaceport Challenge en cohetería, y hacemos cohetes desde cero, no compramos ningún sistema comercial. Los sistemas que hacemos son enfocados a misiones que van desde 1 a 3 kilómetros de altura, y estos recolectan datos tanto atmosféricos, meteorológicos, y también colaboramos con partícipes de nuestro mismo equipo de UDG Space, como por ejemplo SpaceSat, que nos ayudan a realizar una carga útil como es un satélite para recolección de datos atmosféricos. Mucha automatización de procesos. Nuestros equipos son multidisciplinarios, así que tenemos personas de química, ciencia de materiales, electrónicos, mecánicos eléctricos, físicos, matemáticos, que nos aportan desde su rubro para poder llegar a un fin en común, ¿no? Como lo viene siendo las misiones de lanzamiento de cohetes. La cubierta de la tobera, aletas, y la tobera debe de ir destapada, ¿ok? Hay que destapar esta de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo los vamos a lanzar? Ahorita nos vamos a ir a la parte de acá atrás, van a acompañar a mi compañero Henry. Aquí tenemos la base de lanzamiento. Nosotros nos vamos a asesorar de cómo lanzarlos. Metieron mucha agua, por lo tanto no pudo haber suficiente presión. La característica de ellos es que le metieron muy poquita, metieron exactamente el 1/3. Básicamente nuestro objetivo es que los estudiantes nunca dejen de aprender, nunca dejen de ser curiosos, de preguntarse el por qué, el cómo, el qué pasa. Verdaderamente eso es lo que nos impulsa a crear más ciencia, a descubrir nuevas cosas. Nuestro objetivo principal, más que como cohetería, como personas interesadas en la ciencia. Y a las personas que vinieron al curso de cohetería, pues sí los vimos bastante interesados en el tema del funcionamiento de cohetes, que si la NASA, que si misiones a la Luna. De hecho, recientemente pues se lanzó Artemis 1 y pues varias personas nos estuvieron preguntando que cuánto tiempo tarda en prepararse una misión como esa, cuál es el objetivo, qué partes lleva. Entonces sí vimos bastante interesados a los alumnos, y la invitación es a seguir investigando por su cuenta acerca de cohetes, acerca del espacio, y si quieren básicamente pertenecer a este rubro del espacio, se pueden acercar a prácticamente cualquier institución en la cual puedan aportar desde electrónica, desde como físicos, desde químicos. Absolutamente el espacio requiere ingenieros de todo tipo. Entonces esa es la invitación completa, y pues nada más un agradecimiento por invitarnos a este evento, por dejarnos participar dando talleres, y pues de nuestra parte, o de UDG Space específicamente de cohetería, sería pues todo. Bien, de parte de UDG Space nos gustaría mandar un saludo a todos nuestros colegas que están actualmente en el IASP, en la NASA. Justamente
regresan para el 21 de este mismo mes y pues nada más mandarles un saludo y que sepan que estamos muy orgullosos de ustedes. Oye, Fer, ¿y qué te parece si vamos a un corte? Vamos. Volvemos del corte. Y vamos a una nueva sección llamada Rincón Friki, a cargo de Luis Ángel y Lupillo. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva cápsula titulada Rincón Friki, aquí en Espacio UCEMICH. Yo soy Luis Ángel y aquí está mi amigo Lupillo Espinosa. En esta cápsula el propósito es hablar de temáticas variadas sobre la cultura pop, que incluye cuestiones de cómics, superhéroes, videojuegos, figuras de acción como las que pueden estar viendo aquí arriba, entre otras cosas, Batman y Superman. En estos momentos le voy a ceder la palabra a mi amigo Lupillo, quien nos explicará por qué Batman es tan importante dentro de la cultura pop. Lupillo, adelante. Pues muy buenas tardes, Luis Ángel, y por ahí a todas las personas de la UCEMICH y de otros lugares que nos estén viendo. En mi caso, yo soy Team Batman. ¿Y por qué es mejor Batman? Pues porque es Batman, o sea, es Batman, simplemente. No, nada más por eso no puede ser mejor. Debe haber un trasfondo, ¿por qué Batman es mejor? ¿Por qué crees que Batman es mejor? A ver. Bueno, más que nada por la inteligencia, Luis, que tiene tanto en los cómics como en películas, en videojuegos, en series animadas. Siempre tiene un plan B para el plan A y un C para el plan B y sucesivamente. O sea, es un guerrero difícil de derrotar. Bueno, sí, quizás Batman en su inteligencia pueda verse como un personaje que se va construyendo con muchas capas. Pero yo creo que también tenemos que entender lo que lo motiva. Sí, ¿qué motiva a que él sea más precavido o en este caso me atrevo a decir hasta paranoico? Sí, ¿por qué crea un plan para destruir a la Liga de la Justicia antes de que la Liga de la Justicia pues se dé cuenta? Sí, pero creo que va más allá de eso. Hay que entender cuál es el trasfondo entonces, el contexto en el que Batman se va desenvolviendo. Actualmente, ¿por qué Batman tiene tanta popularidad? Por ejemplo, yo recuerdo que antes del 89, de la película de Michael Keaton, Batman no tenía esa popularidad más que en un público muy específico que había leído cómics por ejemplo, de Frank Miller, El Caballero de la Noche Regresa, que aquí están sus figuras, jovenazos. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que ahorita, Pillo? ¿Qué es lo que ahorita provoca que Batman tenga tanta popularidad? Más que nada creo que los nuevos cómics, los cómics que empezaron a salir del 2005 en adelante le han estado dando un trasfondo diferente a lo que es el superhéroe de Batman. Ya no cabe nada más la ideología de que pues, era joven, de una familia millonaria, mataron a sus papás, fue creciendo y le dieron ganas de combatir contra el crimen. Creo que va más allá, porque incluso pues ahorita un cómic muy reciente, muy bueno, que le dio un alce en la popularidad, pues fue el Batman que ríe, perdón. El Batman claro, que ríe. Es una redefinición. Es un nuevo cómic muy importante. También ahorita no recuerdo el nombre del cómic, pero es donde Batman elimina a todos los superhéroes y todos los villanos del mundo y después viaja el mismo Batman del futuro a detener a su Batman del pasado. Para evitar la catástrofe. Sí, son los ciclos de tiempo. Ajá. Creo que es lo que le está dando ahorita este empuje. Mira, quizás yo estaría de acuerdo contigo en algunas cosas. A mí me gusta Batman, pero tú sabes que yo soy más pro Superman. ¿Sí? Superman es mi superhéroe favorito. Si me incluso puedes hacer lentes de Superman. Sí, claro. Si tú me dices de mis superhéroes favoritos, si lo puedo poner un top 4, mi particular lista es Superman, Spider-Man, Iron Man y Batman. Sí, ojo, sí reconozco que hay un Batman muy particular que me encanta y es el de Frank Miller, en donde con esa inteligencia, un Batman más maduro, anciano, de manera muy versátil logra derrotar a Superman. Mira, Superman tiene poderes increíbles y por eso hace que mucha gente se aleje. Es una ironía. Creo que Superman representa un ideal y para nosotros los seres humanos la idealidad es algo que nos alcanza y nos frustra y por eso nos alejamos. Y Batman es una realidad y por eso creo que Batman es más empático o la gente es más empática hacia Batman. Sin embargo, Superman, al ser un ideal inalcanzable,
también se convierte en un símbolo de esperanza, que es lo que precisamente su símbolo en el pecho representa. Y Superman, aparte de eso, tiene el poder de destruirlo todo. Si él quisiera, lo haría, pero no lo hace. Va por el camino correcto. De hecho, Superman, una de sus mayores fortalezas es tener esperanza en nosotros, en la humanidad. En varias películas, en varios cómics, así lo manifiesta. En el cómic de Kingdom Come, por ejemplo, un Superman también ya más viejo, se retira a la fortaleza de la soledad, harto de la humanidad, ya desesperanzado, pero aún así se mantiene ahí en un autoexilio, viendo cómo la humanidad se desenvuelve mientras acumula mucho poder. No voy a hacer spoilers, yo les invito más bien a que lean el cómic de Kingdom Come, es muy bueno. Y aún así Superman a su retorno sabe que la humanidad puede salvarse a sí misma, no quiere intervenir en ese sentido, como Batman de pronto sí podría hacerlo. Pero un gramo de kriptonita acaba con toda esa superioridad. Claro, y una bala acaba con Batman. Creo que también la película de Batman, la de Caballero de la Noche, fue lo que también hizo un buen empuje a Batman. Y Batman tiene enemigos más reales. ¿Y qué pasa si Superman se hace malo? Y ya hemos tenido muchos ejercicios. Injustice, que es un videojuego, luego se convierte en cómic, pero hay otros ejercicios que van por ahí tratando de entender qué es lo que queremos reflejar como humanidad haciendo malo a Superman. Que esto nos podría llevar a un tema totalmente distinto. Sí, claro. Pero arrojaremos la encuesta para que ustedes también nos den su opinión. ¿Cuál es el siguiente tema, Pillo, de la cápsula? ¿De cuál es el mejor actor en las películas de live action de Batman? O sea, de todos los tiempos, desde las primeras hasta ahorita la más actual. Y tendremos un invitado de lujo para debatir esa parte. El doctor Sergio Cedillo Fernández, rector de nuestra institución, va a participar en esa cápsula. Dejando claro, de eso tratará el tema de la siguiente cápsula. Si lo quieren poner en los comentarios, está bien, pero en los comentarios simplemente se va a tomar en cuenta la discusión de qué superhéroe al momento ahorita es mejor, la cuestión por qué te identificas nunca se va a acabar con él, por qué te identificas con él más que nada, y sería de Batman con Superman. ¡Viva Superman! Soy Batman. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte y volvemos. Volvemos del corte y ahora vamos a ver Contrapunteo con Paola Canela y Javier Rosiles. Bienvenidas y bienvenidos a Contrapunteo, el punto exacto de la discusión. Contrapunteo es un espacio de diálogo, de confluencia y, ¿por qué no?, también de debate en el que analizaremos diferentes temas de la vida pública. Una iniciativa de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, o como cariñosamente le llamamos, UCEMICH. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Contrapunteo. En esta ocasión con un tema muy interesante sobre el presidencialismo. ¿Qué opinan ustedes sobre el presidencialismo? ¿Qué significa López Obrador en términos de presidencialismo? ¿Qué representa su figura? Sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Pero primero déjenme presentar, como siempre, a mi compañera y amiga, Paola. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien. Saludos a todos y sin duda un tema muy interesante. Está interesante, ¿no? Sí, muy. Y bueno, pues para abordarlo, pues invitamos aquí a un experto, ¿no? Alguien que anticipamos que pues a él le gusta la polémica, así que pues vamos a ver qué nos dice. Estimado Ruslan Posadas, profesor investigador de la UACM, la verdad es que es un gusto que estés con nosotros aquí en las instalaciones de la UCEMICH. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a ver cómo vienen las cosas. Muy bien, bueno, pues Paola, pues la primera pregunta, si te parece bien, pues sería, pues bueno, ¿cómo estás viendo el presidencialismo con la llegada de López Obrador? ¿No? A ver, vamos a ver cómo... Dialoguemos sobre este asunto. ¿Cuál sería el punto de saque tuyo? Pues mira, yo diría que, por ejemplo, si retomamos este texto muy clásico en la ciencia política y el derecho, que fue el que escribió Jorge Carpizo en los años 80, el presidencialismo mexicano, hay una reedición, ¿no?, del presidencialismo tradicional visto, digamos, ahora en estos tiempos. Habría muchos puntos, ¿no?, sobre los cuales podríamos decir que se manifiesta de manera similar. Pensaría yo sobre todo en la sumisión, sobre todo del poder legislativo,
y en buena medida, aunque con ciertos matices, en el Poder Judicial. También, aunque ya no existe, digamos, este control total de la prensa, sí pudiéramos decir que en estos tiempos, como señalaba Carpizo en su momento, que el PRI tenía el control total de los medios, pudiéramos decir que se está generando una prensa oficialista en este momento y sobre todo, y eso no se dice mucho, pero es muy importante, en otros tiempos, ¿no?, donde estaba esto que conocíamos como el estado de bienestar, el presidente de la República tenía un control total sobre la política económica y hoy en día lo vemos que también es así. Iniciaré con esos 3 puntos para decir que ese presidencialismo que configuraba muy bien Jorge Carpizo para explicar el presidencialismo priista, hoy en día lo tenemos reeditado. Oye, pero ¿no te parece que el libro de Carpizo pues como que estaría desfasado en las condiciones actuales, ¿no? Simplemente habría que, pues digamos, actualizarlo, ¿no? Entiendo Carpizo hablaba todavía de las empresas paraestatales, ¿no? De que había una televisión pública, ¿no? Imevisión en ese momento, ¿no? Que hoy se privatiza y es TV Azteca, pero justamente TV Azteca, por ejemplo, sería, me parece, de la neoprensa oficialista, es decir, tiene cierto matiz crítico con el presidente, pero en el fondo sigue actuando como la vieja Imevisión o la Televisa del Tigre Azcárraga. Estamos entonces, como quien dice, volviendo al futuro, usando, o bueno, hablando de libro, de lo que mencionas. Bueno, asusta un poquito quizá el concepto en general, como bien menciona Javier, bueno, quizá tendríamos que ver, ¿no?, los matices nuevos o de qué manera esto en realidad ha cambiado o está cambiando o es en la actualidad, ¿no? Es decir, este libro se escribió en los finales de los años 70, ¿no? Okay. Fue muy famoso en los 80, es decir, hace 40 años, ¿no? Creo que sí, bueno, la realidad ahora, aunque se parezca mucho, ya nos lo platicarás un poquito más, pero sí, definitivamente, bueno, en la actualidad deben haber cambiado, espero yo que hayan cambiado algunas cosas. Oye, porque a ver, está bueno, ¿no?, el asunto, o sea, tú dirías que, o sea, ¿cómo evaluarías tú? Empecemos antes, por Peña Nieto, por ejemplo, por Calderón, a Fox, ¿cómo los evalúas? Es que mira, siempre ha habido ahí una polémica. Yo tenía un brete, por ejemplo, con mis maestros en su momento cuando estudiaba estos temas del presidencialismo en la, creo yo, mal llamada época de la transición a la democracia, porque casi todas las explicaciones que daban es que con Vicente Fox se inauguraba un nuevo presidencialismo, pero realmente el presidente pues sigue teniendo, digamos, el don de mando en términos de la vida pública. Entonces, aunque a Vicente Fox en su momento se le llegó a considerar un presidente débil o a Peña Nieto, finalmente ellos tenían el respaldo constitucional y más aún, como diría Carpizo, y perdón que lo cite, pero siempre es importante, me parece, rescatar a los clásicos junto con Daniel Cosío Villegas, ¿no?, con el estilo personal de gobernar. Sí. Me parece que el presidente sobre todo alude, ¿no?, tanto en el pasado como en el presente, a las facultades metaconstitucionales, es decir, la figura del presidente antes. ¿Te parece que siguen permaneciendo? Así es, totalmente, ¿no? Y a lo mejor se ve... ¿Y cuál sería la más grave, por ejemplo? Se ve disminuida, por ejemplo, con la presidencia de Vicente Fox, digamos, por los hierros, ¿no?, que comete en su momento los de Peña Nieto, pero, digamos, la figura carismática del actual presidente es innegable que nos remite a ese presidencialismo tradicional. Oye, pero a ver, a mí utilizaste una palabra que se me hace fuerte, que es la de sumisión. O sea, dices tú que... Empecemos por el legislativo. Que el legislativo, dices tú, está sometido a... Claro, está sumiso, es sumiso totalmente. Claro, a ver, voy a no en su totalidad. Un poco, ¿va? No en su totalidad, claro, porque hay partidos de oposición. Quizá esa parte sea la que tengamos que rescatar, ¿no? Pero es una oposición disminuida y totalmente testimonial. Mira, te voy a decir un dato y tú me dices qué opinas, ¿no? En el Poder Legislativo, hasta este momento se han presentado más de 3,000 iniciativas, ¿no? De esas iniciativas se ha aprobado por ahí del 11%, como 200, poco menos de 300, ¿no? El partido que más tasa de éxito tiene no es Morena, es el PAN, y le sigue el PRI y después Morena. Es decir, Morena en tercer lugar en la tasa de éxito de las iniciativas, ¿no? No, eso es una señal, a mí no me parece una señal de sometimiento, me parece una señal como de negociación, ¿no? En todo caso se puede leer así, ¿no? Y digamos, eso seguramente lo utilizarán muchos politólogos y politólogas tradicionales para decir que hay equilibrio de poderes. No, en el fondo todos somos tradicionales,
Pero las iniciativas que le han importado al presidente, quizás salvo la que tenía que ver con la reforma energética, ¿no? Y ahorita que está en boga la electoral, bueno, esas son las que realmente importan para ver la sumisión. Es decir, sí entiendo esa situación, ¿no? que a diferencia del pasado, hoy la oposición tiene más voz pública para poner en la agenda ciertos temas, pero finalmente la voz del presidente, ¿no? En términos de las reformas importantes, ahí está, y ahí sí el partido en el poder, ¿no? Junto con sus aliados, pues han hecho que el poder legislativo se someta al Oye, pues la reforma presidente. eléctrica, ¿cómo la explicas, por ejemplo? Pues en términos de la coyuntura tan adelantada de la sucesión presidencial, es decir, no hay que verla de otra manera. Quizás si esa reforma se hubiera generado, ¿no? Al inicio del sexenio, otra situación estaríamos cantando realmente. Hablabas o mencionabas el carisma, un personaje carismático, que innegable, ¿no? Eso es lo que lo diferencia, pero hay otros aspectos donde tú veas que nuestro actual presidente se diferencia de estos otros presidentes, aparte del carisma, en el sentido de seguir con el tema que estamos hablando. ¿En qué lo podemos, o sea, aparte del carisma, cómo lo podríamos catalogar? Mira, yo no quiero caer en el debate falso de que si tenemos hoy en día una figura autoritaria o no. Finalmente todas las figuras son de autoridad, ¿no? Entonces, bueno, se confunde a veces autoridad con autoritarismo. Yo personalmente no creo que el presidente represente una figura de autoritarismo. Digamos, sí tiene un don de autoridad y para eso, pues digamos, basa mucho su liderazgo carismático. Y me recuerda mucho al liderazgo carismático de presidentes, por ejemplo, como López Mateos, ¿no? Digamos, siempre será complicado, ¿no? Comparar con figuras tan importantes como Lázaro Cárdenas. Oye, pero parece que él se quiere parecer a ellos, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Pero digamos, si tuviéramos un referente más contemporáneo, ¿no? Es ese, digamos, prácticamente el mismo carisma que irradiaba, por ejemplo, José López Portillo, ¿no? Digamos, ya de Miguel de la Madrid hacia acá, pues la situación cambia, ¿no? Pero hay un carisma importante que es lo que permite al presidente posicionarse, es decir, esto que analizan mucho los comunicólogos en el sentido de que el presidente le habla a la población, le habla al pueblo, y porque es, digamos, pues el cometido que él tiene, ¿no? A él no le interesa hablarnos a nosotros, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, él mismo ha dicho, ¿no? Que la intelectualidad en México, pues es prácticamente incomprensiva a sus dichos. Oye, dices que no te quieres meter al debate, pero a ver, dime algo. ¿Te parece que López Obrador es populista, por ejemplo? ¿Tú lo calificarías ahí? ¿O también te parece un falso debate, dices tú? Es un falso debate. Es importante, digamos, conceptualizar, bueno, uno que le gusta la politología, qué es el populismo, ¿no? En el ámbito del debate público, el populismo se utiliza o se le dice a alguien populista simplemente para descalificarlo. Pero el populismo también explica otras tantas cosas, ¿no? Es decir, hay populismo de derechas y hay populismos de izquierdas, Trump, ¿no? ¿no? Y en ese sentido, me parece que la lógica populista, ¿no? Que sigue, ¿cómo le podríamos llamar politológicamente? A la posttransición a la democracia, pues nos hace justamente que no podamos entender que no estamos hablando del populismo, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, ¿no? De Juan Domingo Perón o de Tulio Vargas en los años 30 o 40 del siglo pasado. Es decir, es un populismo renovado, ¿no? Es un populismo que tiene otras características y que basa sobre todo sus elementos en pues algo que seguramente pues a todos nos toca ya lidiar con ello, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, bueno, no nos podemos imaginar, por ejemplo, cómo Lázaro Cárdenas, ¿no? Hubiera podido, digamos, realzar su carisma con redes sociales, ¿no? López Obrador. Estamos hablando de un líder remasterizado. Por así decirlo. Digamos, sería una buena conceptualización, ¿no? Que tendríamos que rescatar necesariamente en la ciencia política. Acá en la región Lázaro Cárdenas, creo que muchos aceptan que es populista, pero es un populista más positivo, ¿no? O sea, noto que no es tan peyorativo acá, ¿no, Paula? Exactamente, eso es lo que, bueno, en algunas de mis notas anotaba, que no necesariamente se ve como algo negativo, ¿no? En el caso de Cárdenas. En el caso de Cárdenas, claro. Ya estamos ahí metiéndonos en otra situación, pero no es necesariamente negativo y tampoco este liderazgo, se supone que el presidente de la República tiene que tener el liderazgo, tiene que ser quien manda, porque si no, entonces nos encontramos, como mencionabas, ante un Fox que lo vemos como un presidente débil. Es decir, no todo va hacia lo negativo. Lo que has mencionado puede tener, o sea,
su tinte O sea, dices tú que positivo. tiene cosas positivas. Claro, su tinte positivo y su tinte, como en todo, negativo. Pero creo que pues puede estar de cierta manera balanceado. Bueno, sí, es que mira, yo creo que ese es el gran error, por ejemplo, de la oposición en México, ¿no? Que trata de asociar el populismo y la figura populista de López Obrador con lo negativo, pero la población, ¿no? La gente común y corriente, la gente de a pie, lo ve efectivamente en ese rasgo de positividad, y en ese sentido, por eso, digamos, la alta aceptación del actual presidente, como en su momento también la tuvo Vicente Fox, ¿no? Es decir, son populismos distintos, ¿no? Pero bueno, pues aquí se pondera el asunto del carisma, y bueno, la exposición a los medios de lunes a viernes en las mañaneras, pues hace que eso se pondere y se fortifique. Bueno, pues creo que estamos llegando al punto exacto de la discusión. A ver, Ruslan, ya se nos está acabando el tiempo, pero... ¡Qué rápido! Sí, muy rapidísimo, está bueno el tema, pero hablas tú de los medios. Déjame terminar con la parte de los medios. Yo creo que ya han cambiado las maneras en las que hay esta relación entre los medios y el presidente, pero a ti te siguen pareciendo un factor de poder, por lo que entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo los estás viendo tú? Claro, porque Salinas... porque ya no son los medios, tú hablabas de Televisa ahorita, y ya los medios han cambiado también, o sea, ya está el TikTok y todo este rollo. Pero bueno, Salinas Pliegos representa el Azcárraga de los tiempos del PRI, es decir, finalmente hay empresarios consentidos, ¿no? Y en el rama de los medios me parece que ahí se puede explicar que hay justamente una prensa neooficialista. Obviamente, ¿no? Las redes sociales exponen, y pudiéramos decir tendencialmente, ¿no? Ahí sí no pudiéramos hablar de otros datos, pero digamos un poco la Vox Populi hoy en día se construye a partir justamente de lo que se informa en redes sociales, ¿no? Más que en los medios tradicionales. En eso sí tiene mucha razón. Ya no vemos tanto la tele, ¿no? Sí, en eso sí tiene mucha razón el presidente, ¿no? Y digamos, por eso él le apuesta, ¿no? Y sus seguidores apuestan a crear debate en redes sociales. ¿Pero eso favorece o le obstaculiza al presidente no, pues cambio le favorece, y obviamente. Y por eso creo yo, desde la politología tendríamos que considerar estos elementos como las tecnologías de la información y la comunicación para ver de qué manera el presidencialismo se puede explicar en una coyuntura como la actual. Bueno, pues ahí tiene usted, o sea, Paola un poco más equilibrada como siempre, lo cual siempre tiene esa capacidad de equilibrar la discusión. Ruslan, pues evidentemente más crítico. Paola, se nos terminó el tiempo. Podríamos estar hablando, yo creo que días enteros de Oye, veo este que tienes tema. muchas notas, pero sí, en no este nos da caso tiempo. sí, pero bueno, la verdad de felicitarte, darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy, y yo creo que nuestro público pues lo va a agradecer muchísimo, No, al porque contrario. un placer realmente escucharte. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Bueno, llegamos al final de este programa. Pero no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla. Yo soy Jocelyn Rodríguez y me encuentran en Instagram como jocelyn-jackson.artist. Y yo soy Fernanda Herrera y me encuentran en Instagram como Fer Herrera. Y esto fue Espacio Semich.